to 2000 feet, please. Departing 2000. In 2000. On the 5 Echo Alpha 6 down, flight to the field, radar services terminated. Stay in your present call, Dave Murray, Tower 119, I'm pulling it in. Present code to Denver Tower 119.5. We are southwest to the line. We'd like to do a right-hand downwind and forecasting a wind update, please. Citation 5 Echo Alpha, left circle north to the field, runway 26 Señoras y señores, estamos atravesando una zona de turbulencias. El capitán ha activado el letrero "Abróchese el cinturón", por lo que les pedimos que permanezcan sentados con sus cinturones de seguridad abrochados. Gracias. Sobre la tempestad, Él es Rey. Tempestad, turbulencia. De eso vamos a estar hablando el día de hoy y los siguientes domingos. La turbulencia son fluctuaciones irregulares causadas por cambios caóticos en la atmósfera que nos rodea. Y estos cambios pueden ocurrir debido a la presión del aire, pero también pueden ocurrir debido a una tormenta o a cambios de temperatura. Estamos hablando de la aeronáutica. Es básicamente recibir fuertes choques cuando no los esperabas. Pero también hay otro tipo de turbulencias. Y, por ejemplo, en enero del 2020, escuchaste que en el lejano oriente empezó a haber como una epidemia que luego pegó en Italia, pegó en España, y cuando menos esperabas estaba en la puerta de tu casa. Y nos dieron una orden de confinamiento, de autosecuestro, de quedarnos en las casas. Y la economía empezó a irse a pique y empezó a haber una cascada de desempleo, no solamente a nivel nacional, sino en todo el mundo. Y las escuelas se cancelan y de un momento a otro te eligen a ti como maestro sustituto, maestra sustituta. Y entonces después de eso aparecen las avispas gigantes y vuelve a sacar la cabeza el fantasma del racismo. Y hay entonces mucho dolor, mucha agitación, mucha turbulencia. Eso es un ejemplo de turbulencia. Y básicamente lo que la turbulencia produce en los que están en un avión o en los que estamos en este planeta Tierra, para en el planeta que me quiero bajar, es angustia. Quizás la palabra que mejor define a aquellos que están en medio de la turbulencia es angustia. Pues hoy empezamos a ver una serie de sermones sobre cómo prepararnos y cómo responder ante la turbulencia que nos rodea. Y quiero invitarles allá en sus casas y aquí en el salón a abrir su Biblia en el Salmo 142. Salmo 142 es uno de los salmos escritos por David. Y veamos a ver allí en ese salmo cómo David respondió a una fuerte turbulencia a la cual estaba él siendo sometido. Abra su Biblia ahí donde se encuentra y vaya directamente. En toda la mitad de la Biblia va a encontrar el libro de los Salmos y el Salmo 142. Y este Salmo 142, como vamos a ver en unos minutos posteriores, se da al contexto donde se da este salmo. La mayoría de los eruditos creen que es cuando David estaba en una cueva, en la cueva de Adulam. Y dice así la poderosa palabra de Dios: con mi voz clamaré a Yahvé, con mi voz pediré a Yahvé misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Yahvé, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú
me serás propicio. Señor, nos acercamos a tu palabra en el nombre de Jesús, sabiendo que tu palabra es verdad. Y rogándote, Padre eterno, que así como hablaste a David y así como el escritor quiso decir algunas cosas en la época en que escribió este salmo, nosotros también lo podamos comprender de la misma manera. Habla a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, permite que cuando vengan las turbulencias a nuestra vida, en lugar de responder con angustia, podamos responder como, por ejemplo, como lo hizo David en este salmo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la literatura occidental, donde nosotros nos encontramos en el hemisferio occidental, regularmente uno comienza con una tesis, un desarrollo de la tesis y una conclusión. Pero muchas veces en la literatura oriental, en el mundo oriental, ellos comienzan con la conclusión. Primero dan la conclusión y luego argumentan cómo llegaron a esa conclusión. Y como por ejemplo el Salmo 73 y otros más, es una evidencia de ello. Entonces vamos a adelantarnos hasta el final. Hay una gran idea que quiero que me acompañen. La gran idea dice: los problemas en esta vida son inevitables. Los problemas son inevitables. Vivir angustiado por ellos es opcional. Esa es la conclusión. No es el punto de partida, pero es a donde el salmista nos quiere llevar. Entonces, ¿dónde inicia David este proceso de angustia? Yo quiero que miren allí en el Salmo 144, por favor, Salmo 142, perdón. Y allí en la introducción del Salmo 142, en la versión Reina Valera y en otras versiones dice: Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. ¿Dónde se encontraba David cuando hizo esta oración? En la cueva. ¿Y cuando David estuvo en la cueva? Si uno va al Antiguo Testamento, al Tanaj, al libro de Primero de Samuel, el capítulo 16, versos 6 al 8, vamos a encontrar que David, que era un jovencito de más o menos unos 16 años, acaba de derrotar a Goliat. Acaba de cortarle la cabeza a Goliat. Entonces, de un momento a otro, David pasa a ser de un simple pastorcillo adolescente de ovejas, en una situación inesperada, pasa de ser un desconocido a ser el héroe nacional del Estado de Israel, del reino de Israel. Y entonces las mujeres, cuando iba entrando David después de una batalla o después de vencer al gigante y venía con el rey Saúl, que era el rey comandante de los ejércitos de Israel, la gente y las mujeres empezaron a danzar y a cantar al Señor. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y dice la Biblia que eso empezó a incomodar mucho al rey Saúl, al punto que en 1 de Samuel 19, 20 y 21, él luego dice: lo único que me falta es que este mancito se quede con el reino. Lo único que me falta es que David ahora quiera ser el rey en reemplazo mío. Y entonces Saúl el rey, con su ejército, con el poder que él tenía, empieza a perseguir literalmente con todo el poder militar del Estado, de la nación, del reino de Israel, empieza a perseguir al pastorcillo David. Y lo hace en el sur de Judea durante 5 años, empieza a perseguirlo, 5 años continuos. Y entonces, después de estar huyendo, primero huía en su propio territorio, pero luego le tocó salir de su territorio y entonces llega al sur de Judea, donde él vivía, de la tierra de Belén, a unas montañas conocidas, todavía se conocen el día de hoy, como las cuevas de Adulam. Quedan más o menos a 24 kilómetros al sur oriente de Belén. Y entonces allí se mete David porque ya ve que los ejércitos de Saúl lo están asediando y están a punto de encontrarlo. Entonces la única escapatoria es entrar a la cueva. Y ahí en la cueva David se siente solo. Este es un salmo acerca de la soledad.
¿Te has sentido solo? ¿Más en este tiempo? Este es un salmo de la soledad. ¿Qué hace David? ¿Acaso lo que hizo David en este salmo nos puede servir a nosotros en el día de hoy, 3000 años después? ¿Qué hizo David? David hizo una sola cosa: llorar. Llorar. Pero se acaba de vencer a el Super Plus Ultra, a Goliat. Pero David llora en este salmo. ¿Esperabas esta respuesta? ¿Esperabas que eso fue lo que hizo David? ¿Llorar? En el versículo 1 dice: lloraré al Señor en voz alta. En otras versiones dice en el versículo 5: lloraré al Señor. Y en el versículo 6 dice: presta atención a mi llanto, a mi clamor. Yo quiero decirte que los problemas, la calumnia, la persecución, de seguro van a venir a tu vida. Van a generar turbulencia. Vas a tener problemas. Vas a tener dificultades. Pero angustiarse es opcional. Entonces, toma una decisión. No voy a estar angustiado, aunque vengan las turbulencias. Lo primero que entonces hizo David fue llorar y quejarse. Llorar y quejarse. Mire los versos 1 al 3. Con mi voz lloraré a Yahvé. Con mi voz lloraré a Yahvé. Pediré a Yahvé misericordia. Delante de él expondré mi queja. Otras versiones dice: delante de él yo derramo mis lágrimas. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me tendieron lazo. Entonces, ¿cómo podemos quejarnos efectivamente delante del Señor? Déjenme darles 3 ideas de cómo podemos quejarnos delante del Señor. La primera de ellas es: dile tu problema al Señor. Háblale. Ahí dice: con mi voz clamaré al Señor. Verbalízale, dile al Señor: Señor, me está pasando esta situación. Derrama tu corazón delante de tu Hacedor. Dile tu problema a Él. Pero de acuerdo a alguna teología que comenzó a fines del siglo pasado, empiezan a decir: uy, hermano, no diga que está en problemas, no diga que le duele la cabeza, no diga que está sin empleo, porque si confiesa cosas negativas le van a pasar. Uy, no, hermano, no confiese eso. Pero eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. Eso es lo que dice el positivismo, la confesión positiva del mundo, los motivadores profesionales. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: me quejaré y lloraré delante del Señor. Lo haré. El hombre que había vencido a Goliat está aquí derramando su corazón y sus lágrimas delante del Señor. Niega el dolor de cabeza, niega que estás sin empleo, niégalo, niégalo. Pero el Señor dice: asúmelo, asúmelo, confiésalo. No confieses que vas a ser millonario, confiesa que en este momento estás sin trabajo. Confiesa que tienes temor. Y más adelante vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, David lo que le está diciendo al Señor: Señor, estoy solo. Porque estaba solo. Resulta que por haber vencido a Goliat, los filisteos lo querían remuerto. Todos los reinos de los filisteos estaban esperando que alguien capturara a David y se los entregara a ellos para matarlo. Los enemigos de Israel quieren muerto a David. Pero el rey de Israel, al cual David ha honrado, al cual ha respetado, el cual le ha dado triunfos a ese rey y a ese reino, su propio rey con el ejército de Israel también lo quiere muerto. Dirían algunos: palo porque bogas, palo porque no bogas. Solo, estoy solo, Señor. Segundo, haz de tu queja una oración. Recuerda la introducción al Salmo. Dice: masquil de David cuando estaba en una cueva. Una oración. Él hizo un masquil de oración. Entonces la súplica es una oración. Es un masquil de oración. Hermanos, David hace pocos meses
había estado en palacio tocando el arpa para Saúl. Pero David jamás había hecho una oración tan profunda, tan cercana a la presencia del Señor en palacio. Dios tuvo que sacarlo de palacio y llevarlo a una cueva donde David hizo su oración más profunda. ¿Estás en una cueva? Tremenda oportunidad para hacer algunas de tus mejores oraciones. A veces es necesario ser llevado a una cueva. Y en estas situaciones límite pueden ocurrir dos cosas: o acercarnos al Señor y clamar ante Él, o empezar a quejarnos. Desde que estoy yendo a la iglesia, mira, un virus cayó en el mundo. Desde que estoy yendo a la iglesia, mira el problema que tengo. Y empiezas a alejarte del Señor. O nos acercamos o nos alejamos de Él. Pero la verdad es que el Señor permite que seamos llevados a la cueva para que seamos formados a la imagen del Señor Jesucristo. Dios permite las pruebas para que seamos formados a la imagen de su Hijo. Además, Dios es tu Padre. Dios te ama. Dios tiene planes de bendición para ti y los va a cumplir en una cueva. Primero, dile tu problema a Él. Segundo, haz de tu queja una oración. Y tercero, mira el contexto, mira el resultado. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice el versículo 3, tú conociste mi senda. ¿Qué está ocurriendo aquí? David está siendo sincero. Tengo un problema, Señor. Los enemigos me odian, me quieren muerto, y el rey Saúl me quiere muerto. Y aparte de eso, defendí a tanta gente, ayudé a tanta gente en las batallas que he luchado, pero ahorita me han dejado solo. Y estoy solo en una cueva oscura donde puede haber osos, donde puede haber leones monteses, donde puede haber culebras, donde puede haber murciélagos que me muerdan. Estoy solo. Esa es la verdad, Él está diciendo la verdad. Pero así como dice esa verdad, también está diciendo otra verdad. Señor, tú conoces mi senda. Tú conoces mi camino. Tú estás conmigo en esta cueva. ¿Puedes decir amén? Allá donde te encuentras, ¿puedes decir amén? Él te conoce, Él está en control. Él está contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Y entonces pasan los días y resulta que los espías de Saúl, que él había enviado para detectar dónde se escondía David, lo encuentran y le dan la razón a Saúl. Saúl, el mensaje es que ya tenemos ubicado, tenemos el GPS exacto, la ubicación exacta donde se encuentra tu enemigo David, al cual quieres matar. Y entonces dice la Biblia ya en 1 Samuel capítulo 22 y 23 que el ejército de Saúl empieza a rodear a David. Incluso dice que ellos iban por un lado de la montaña y David estaba en el otro lado de la montaña. En el Salmo 142:4 David dice: no tengo salida, no hay quien tenga compasión de mí, me siento solo y todas las puertas se cerraron. No hay salvación para mí, pero veo tu camino, pero veo que estás conmigo. Y tú puedes decir ahí donde te encuentras: Señor, en esta situación de angustia y de desespero, aunque veo el desempleo, aunque veo la posibilidad de enfermarme, también sé que estás conmigo. No me dejarás y no me desampararás. Llorar y quejarse. En segundo lugar, llorar y clamar. Versículos 5 y 6. Clamé a ti, oh Yahvé, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi lloro, porque estoy muy afligido. Otras versiones dice: porque me han llevado al lugar más profundo de la cueva. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. ¿Qué hace David? Vuelve a llorar, pero vuelve a usar sus palabras. Dije, pero ya no es un grito de angustia, ahora es un grito de fe.
Ahora es un grito de confianza, es un grito de dependencia. Primero, admita que usted no puede controlar todas las cosas. A veces estamos acostumbrados a tratar de controlar nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño reino. En el verso 6 David dice: mis perseguidores son más fuertes que yo. Es increíble que hay países que tienen grandes escudos antimisiles, maneras de derrumbar misiles, maneras de evitar que entren bombas al espacio aéreo, maneras de detener ataques de tanques y de submarinos. Pero ha entrado un virus invisible para el cual nadie estaba preparado. Son más fuertes que yo. Es lo primero que David, el que venció al Goliat, al gigante Goliat, está diciendo: esta situación es más fuerte que yo. No se hizo el valiente, yo puedo, sino que no solamente lloró, sino que ahorita dice: Señor, no puedo resolver esto, son más fuertes que yo. Los religiosos de la motivación, de la prosperidad te dirán: no, confiese, todo lo puedo, soy valiente, soy campeón. No, David está diciendo: son más fuertes que yo, no puedo. Versículo 6: porque estoy muy afligido, así me siento y así te lo digo, Señor, estoy muy afligido. Segundo, llore desde la fe. ¿Qué es la fe? La fe es una declaración de algo que aún no puedes ver, pero estás dispuesto a arriesgarte a creer que el Señor va a estar contigo y está contigo y te va a sacar de esa cueva en victoria. Es decir: Señor, la verdad es que esta cueva está oscura, oigo a los murciélagos, vi una serpiente por ahí pasar, si salgo Saúl me mata. Pero aunque todo está oscuro y aunque no veo salida, tu diestra está conmigo. Por tanto, no temeré. Decido no angustiarme. Tercero, declare el carácter de Dios. A veces ves a tus problemas y vas donde el Señor y le dices: Señor, tengo este problema. Está bien que le digas al Señor cómo es tu problema, pero también te estoy animando a que le digas a tu problema cuán grande es tu Dios. Dile al Señor acerca de tu problema, pero también dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Mire lo que David entiende de quién es Dios. Tú eres mi esperanza. Wow. Tú eres mi porción. En el Antiguo Testamento, los israelitas habían sido esclavos, y el gran sueño de ellos, el sueño americano, el sueño israelita, el sueño hebreo, era tener una pequeña porción de tierra en la tierra prometida. Es que si tan solo tuviera una pequeña porción de tierra, podría sembrar y tener suficiente comida. Tendría refugio, tendría un lugar donde dormir. Además podría ser libre de la esclavitud de Egipto, de los asirios, de los caldeos, de los babilonios. Pero David dice: mi porción no es un pedazo de tierra, no es un trabajo de $25 la hora. Mi porción eres tú, Señor. David entendió lo que todos en esta sala, lo que todos allá en sus dispositivos y yo debemos entender. Mi porción es Jehová. Es todo lo que quiero, porque es todo lo que necesito. El Señor es todo lo que quiero, porque el Señor es todo lo que necesito. Eres mi vida, eres mi provisión. Yo quiero que seas tú mi porción. Entonces ve donde el Señor y dile al Señor en tus momentos de angustia: Señor, tú eres mi refugio, mi torre fuerte, mi castillo, mi porción aquí y ahora. Ve a la palabra, y cuando vas a la palabra que no miente, a la palabra del Señor Dios, vas a encontrar reposo, y eso va a calmar tu temor, tu miedo. Mira lo que dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o peligro, o espada, o desnudez? Y luego dice: porque somos más que vencedores. Y Santiago, ya en el Nuevo Testamento, dice: ¿está alguno entre vosotros angustiado?
¿Está alguno afligido? Llame al psicólogo. No, no dice así. ¿Está alguno angustiado? Haga oración. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Quieren que les cuente algo? Hace unas semanas, comenzando esta temporada del virus, recibí una llamada de la familia Trejo diciéndome que el hermano Pablo estaba muy enfermo. Fui al hospital con mi badge, con mi credencial de capellán de Alabama, y entonces una enfermera me dijo, no puede entrar, necesitas una credencial especial de aquí, del hospital. Pero déjame decirte que don Pablo no va a sobrevivir este fin de semana. Es todo lo que te puedo decir. Al día siguiente fui a la casa de la familia Trejo y todos ustedes y muchas personas estaban orando por ellos. Era asunto de horas, pues el hermano Pablo Trejo está sentado aquí mismo y voy a pedirle en el nombre del Señor que levante su brazo. Los médicos han estudiado, se han quemado las pestañas, ellos saben de lo que están hablando. Ellos saben de lo que están hablando, ellos conocen el mundo natural y lo que dicen es verdad. Pero yo tengo un Dios muy grande, maravilloso es Él, todo amoroso, todopoderoso, maravilloso es Él. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo. Él es la porción de nuestra vida. Todos nos vamos a morir algún día, pero mientras esté Él allí y tenga misericordia de nosotros, allí vamos a estar. Gloria al Señor, tú eres mi refugio. Y cuando vamos donde el Señor, encontramos paz. ¿Está alguno afligido? Haga oración. La liberación de la angustia entonces vendrá a tu vida a través de ¿qué? Del Evangelio. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús gritó allá en la cruz del Calvario: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Y sabes por qué Jesús dijo esas palabras? Escucha bien. Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú no tuvieras que decir esas palabras. En algún momento hubo la separación de la unión hipostática, como se conoce, y Jesús se sintió solo, pero estuvo solo, completamente solo, para que tú y yo tuviéramos esperanza y no tuviéramos que sentirnos solo. Jesús se cruzó en tu camino para que nunca más tuvieras que estar solo. Jesús gritó: estoy abandonado, para que tú nunca te sientas abandonado. Primero, llore y quéjese. Segundo, llore y clame. Y tercero, llore y reclame. En esta última parte, David está reclamando algo. Mire el versículo 7. David está orando. Es una queja, pero es una queja orando. Saca mi alma de la cárcel, porque la cueva era como una cárcel. Donde se asome, Saúl lo mata. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Qué interesante. David no dice: Señor, saca mi alma de esta pandemia, saca mi alma de esta restricción para poder ir al bar. ¿Aló? Señor, es que necesito ir a bailar. Es que necesito hacer lo que se me da mi gana. Señor, sácame de esta cárcel. Señor, sácame de esta angustia. No es para hacer más dinero, sino para alabar tu nombre. Wow. Y entonces ahí nuestro corazón empieza a ser formado a la imagen del Mesías, a la imagen de Jesús. Cuando entendemos que la cueva no es solamente para pedir que nos saque de la cueva, es para que nuestro carácter sea formado y que nuestra vida pueda alabar el nombre del Señor. ¿Qué reclamó David cuando dijo: sácame de esta prisión? Él reclamó la promesa que Dios le había hecho años atrás a David a través del profeta Samuel, cuando le dijo: tú serás rey en Israel y tu reino
será eterno, porque de ti saldrá uno que regirá las naciones con vara de hierro. Tú dijiste, Dios, a través de tu profeta Samuel, que yo iba a ser rey. Pero la verdad es que hay murciélagos, culebras, osos y un ejército en contra de mí. No veo solución, por lo tanto reclamo tu palabra, porque tú eres santo, porque tú dices la verdad. David está reclamando su promesa futura. David reclama la promesa del futuro y entonces es una declaración, un grito de fe. Y David está clamando al Señor, y tú también puedes clamar para que el Señor te devuelva lo que el enemigo ha tratado de quitarte en estas 12 o 13 semanas anteriores. ¿Y sabes qué pasó? David luego salió victorioso de la cueva, y primero de Samuel capítulo 22 dice que llegó su familia para estar con él. Y dice la Biblia en primero de Samuel 22 y 23, y David no estuvo solo. David no estuvo solo. Es verdad, nunca estuvo solo porque el Señor estaba con él, pero ahora su familia estaba con él. Y el Señor lo rodea de 30 hombres harapientos, incapaces, delincuentes, perdedores, que hasta los demás se burlaban y decían, pero ese ejército que tú tienes es un ejército de losers, de derrotados, de perdedores. Pues con ese ejército débil, David llegó a ser rey. Y David venció a los filisteos. Y David es un tipo de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, que también se rodeó de 12 hombres sin letras y del vulgo. También fue perseguido. Y allá en Getsemaní estuvo solo. Y cuando vinieron a capturarlo, todos los discípulos salieron corriendo. Y quedó solo. Y quedó solo para que tú nunca más tuvieras que estar solo. Dios estaba preparando a David para llegar a ser un gran rey. Si él hubiera seguido en el palacio y nunca hubiera tenido que ir a la cueva, quizás nunca hubiera hecho oraciones tan profundas. Pero para que él llegara a ser rey, no podía seguir en la comodidad del palacio. Tenía que pasar por diferentes pruebas. Tú y yo estamos pasando por pruebas porque Dios tiene planes de bendición para tu vida. Dios quiere darte lo que prometió. Y hay un salmo paralelo a este Salmo 142 que también fue escrito en una cueva, y es el salmo que leyó nuestra hermana al inicio del servicio, el Salmo 57. Y varias veces este salmo repite estas palabras: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra tu gloria. Exaltado seas. Si estás pensando en salir de la cueva solamente para hacer tu voluntad, vas a durar más tiempo en la cueva. Pero en la medida que empieces a entender que fuiste creado para hacer la voluntad del Señor, esos días van a ser más cortos y esa compañía del Padre Eterno va a ser más real en tu vida. Si tú no sabes o no entiendes muy bien de lo que estoy hablando, quizás es porque Jesucristo no vive en ti. Crees en Él, hasta puedes tener varios crucifijos en tu casa y rezas el Padre Nuestro o el Ave María, pero no entiendes bien qué significa eso de tener una relación con Dios. Y de pronto hasta piensas que somos presumidos cuando decimos que yo hablé con Dios esta mañana. Sí, yo con Él no necesité un intermediario para hablar con Él, y Él me escuchó y de hecho nos responde. Y una de las evidencias que nos responde es que nuestro hermano Pablo está acá, y muchas otras evidencias más. Pero también te puede responder a ti. Pero no te puede responder si no eres un hijo de Dios. ¿Cómo llegas a ser un hijo de Dios? Reconociendo que eres un pecador. Son más fuertes que yo, dijo David, reconociendo que tienes pobreza espiritual, que por tus propios medios no te puedes salvar, que necesitas un salvador de afuera. Tú no te puedes salvar. Tú no puedes derrotar al ejército de afuera. Tú necesitas que alguien venga en tu auxilio. Y de la eternidad al tiempo vino Jesús
para vivir la vida más santa que jamás alguien haya vivido y para morir en la cruz en tu lugar. Y luego dice la Biblia que fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos y se apareció a muchas personas. Eso es el Evangelio, que Cristo murió por ti, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, que se ha aparecido a miles y que está esperando que tú le entregues tu vida. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, ahora lo puedes hacer. Y lo puedes hacer a través de la oración diciéndole al Señor: soy un pecador, te necesito, entra en mi vida. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, repite esta oración conmigo, pero hazlo de corazón y dile al Señor: te necesito y creo el Evangelio. La oración dice: Señor Jesucristo, soy un pecador, confieso que yo no puedo solucionar esta turbulencia. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te entrego mi vida y te ruego que hagas de mi vida la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si alguno de ustedes que nos está viendo por las redes sociales o por la página web de la iglesia ha tomado esta decisión de entregarle su vida a Jesús, le pido el favor que allá hay una parte donde dice Raise Your Hand, levante su mano. Allí digitalmente levante su mano y diga: yo tomé una decisión por Cristo, yo le entregué mi vida a Jesús. Y si aquí hay alguna persona que hizo esta oración, inmediatamente ahora mismo le voy a pedir el favor que levante la mano. Si alguna persona hizo la oración que yo hice, y así nos deja saber que usted le entregó su vida a Jesucristo. ¿Hay alguna persona aquí que le entregó su vida a Jesús? Muy bien. Y digitalmente también déjenos saber, por favor. Recuerde, si usted tiene alguna petición de oración o quiere que nos comuniquemos con usted o tiene alguna pregunta, escriba allí. Allí hay un formulario donde usted puede dejar sus datos, su número de teléfono y nos vamos a comunicar en la brevedad con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos el miércoles a través de Zoom. Gracias.